el material de relleno en la conformación de un muro o de un talud de tierra reforzada. El material debe tener ciertas características. Es muy importante especificar un buen material. Los muros mecánicamente estabilizados, muros de tierra, necesitan rellenos con materiales de gran durabilidad y muy buen drenaje. También que tenga facilidad de construcción y muy buena interacción de resistencia entre el suelo y el resguardo. La fricción del material es una característica muy importante. Utilizar suelo, material de suelo con alto ángulo de fricción, especialmente en muros de tierra reforzada. En taludes, eventualmente se puede utilizar un material de menor fricción. Tener en cuenta los parámetros del material, el ángulo de fricción esencial, la cohesión y el peso unitario. La cohesión generalmente no se tiene en cuenta ni en el relleno ni en el suelo retenido. Al material realizarle ensayos. Puede ser corte directo drenado o triaxial consolidado no drenado con medición de presión de poros. La fricción es el parámetro más importante a tener en cuenta. El peso unitario, el peso del material compactado, generalmente se compacta o se especifica compactar al 95% de la densidad máxima en el ensayo protomodificado, aunque en ocasiones se especifica 90%. Importante limitar el porcentaje de pinos. Si el porcentaje de pinos es menor de 35%, como debe ser en todos los casos, esto se fatiga menos rápidamente que el geosintético. Pero si el porcentaje de pinos es más del 50%, el suelo se fatiga muy rápidamente. En ningún caso se deben utilizar suelos con más del 50% de pinos. En todos los casos, si el contenido de pinos es más del 15%, que es lo común, se requiere adicionalmente un sistema muy completo de subdrenaje, tanto detrás del muro, como detrás de la fachada, como en la cimentación. Se recomienda que el límite líquido sea menos de 35% y el índice plástico menos del 10%. Si el índice plástico es más del 20%, la posibilidad de que tenga un mal comportamiento del muro es muy alta. Porcentaje de finos, nunca más del 50%. Límite líquido, menos del 35%. Índice plástico, menos del 10%. Un material poco plástico y muy friccionable. Y tener en cuenta el drenaje. El drenaje como colchón debajo del muro, en la cimentación del muro. Un drenaje entre el muro y el suelo retenido. Y algo muy importante, el drenaje detrás de la fachada. 3 elementos de drenaje en todos los casos de los muros de tierra reforzada. Cometemos muchos errores por ahorrarnos el drenaje. Los 3 drenajes, detrás de la fachada, detrás del muro y debajo del muro.
En cuanto al material propiamente dicho, ya hablamos del porcentaje de pinos, hablamos de la plasticidad. La ASTO, la especificación ASTO T27, especifica para suelos, para tierra reforzada, suelos totalmente granulares. Bastante del 200, no más del 15%, índice plástico menos del 6%. Y el tamaño máximo 3/4 de pulgada. Este material granular no es fácil de conseguir. O sea, típicamente nosotros no cumplimos criterios ASTO para el material de relleno de los muros de tierra reforzada. El material ASTO es material de base granular. Difícil de conseguir y relativamente costoso. La especificación ASTO para material de tierra reposada, material eminentemente granular, con muy pocos pinos y sin plasticidad. El NCMA ya no limita el 15% de los pinos, sino el 35%. Sin embargo, nosotros a veces nos damos la libertad hasta el 50% de pinos. Entonces viene la pregunta, 15% de pinos, hazlo. 35% de pinos máximo en SMA o hasta 50% que tienen un comportamiento aceptable. Definir el porcentaje de pinos. Y de acuerdo al porcentaje de pinos, definir un diseño muy estricto. Las gradaciones, la ASTO, una base granular, el NSMA un poquito más de permisividad de finos y las limitaciones de comportamiento de acuerdo a nuestra experiencia de no utilizar nunca suelos con más del 50% de pinos. Entonces viene el tema, ¿qué es bueno? ¿Qué es aceptable? ¿Qué es difícil y qué es malo o pésimo? CH, MH, OH o PT no se deben utilizar. ML, CL o L son difíciles de utilizar. SM y SC podrían utilizarse. Y lo ideal, GW, GP, GM, GC, SW y SP. Entre mejor el material, mejor el comportamiento. Escoger el material es tan importante como escoger el refuerzo. Está el enrocado, relleno de enrocado. La ASTO limita el uso de enrocado, no debe tener típicamente materiales de más de 4 pulgadas. Recomendación ASTO. No utilizar enrocado con material de más de 4 pulgadas. Y debe cumplir las propiedades electroquímicas de dureza de ASTO, el tema del deterioro en la instalación y el tema de los geotextiles para separar y filtrar este material que vemos acá. Miren los cantos. Aceptable. Tiene un 40-45% de pinos, está en el límite. Los cantos un poco grandes, el límite del material a utilizar. No utilizar material peor que este que ven en la fotografía. Propiedades electroquímicas si el refuerzo es metálico. Si el refuerzo es metálico, tenemos que tener en cuenta
el tema de la corrosión, el pH, la resistividad, cloruros, sulfatos, no más del 1% de contenido de materia orgánica, pH mayor de 5, preferiblemente mayor de 7, y en el poliéster no utilizar materiales con pH mayor de 8 o más. No utilizar suelos alcalinos en muros de tierra reforzada con refuerzos de poliéster. Tenemos entonces que tener muy en cuenta el material. Muchas gracias.